Dim, cuénteme un poquito de su papá y su mamá. ¿Cuándo llegaron? ¿En qué año? ¿A la Argentina o acá? A la Argentina. Y a la Argentina, mi padre vino por Chile, porque él tenía un pariente en Chile. Entonces lo llamaron de Europa y se fue a Chile, pero pasó por el Canal de Panamá a Chile. Y estuvo 2 o 3 años, calculo, trabajando en el fondo, ¿no es cierto? Porque él era especialista en quesos, él hacía quesos, entonces. Y tanto le hablaban de Chile, de tan lindo que es esta zona, ¿no es cierto?, de la cordillera, a pesar de que él estuvo en Villarrica, que también es un lugar parecido, ¿no es cierto? Se animó con otros amigos a cruzar la cordillera y pasaron por el paso Huaún, un paso de esos, de a caballo, San Martín de los Andes, hasta llegaron a Angostura, imagínense, en esas épocas, ¿En qué año me está hablando? Y estoy hablando aproximadamente del 27. Más o menos, porque no había caminos, eran todas sendas. Cuando llegaron acá le encantó tanto esta zona, así que se fue a ver a Bariloche si había algún medio de conseguir un campo, y efectivamente consiguió, por intermedio de parques nacionales. Estaba en la península Panguinal, o sea, toda la península Panguinal. En esa época tierras y... Era tierras y colonias, era, claro. Así que ahí y de ahí se fue a Chile y ya se afincó a venirse acá, a trabajar por su cuenta, ¿no es cierto? Y entonces mandó a buscar a su novia, que iba a ser mi madre después, ¿no es cierto? Entonces ella vino de embarco a Buenos Aires hasta Jacobasi, y Jacobasi hasta ahí era terminal de ferrocarril. De ahí se vinieron en coche a Bariloche y se casaron en Bariloche. ¿De dónde eran originarios ellos? Los dos, mi mamá es de Rusia, del Cáucaso, pero de los rusos alemanes, de los rusos blancos en realidad. Mi papá era del sur de Alemania. ¿Y dónde se habían conocido? No se habían conocido ya en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires, perdón, en Alemania se conocían ya, claro, de estudiantes se conocían, y hicieron giras en la montaña y todo eso. Pero él vino para ver lo que iba a hacer Sudamérica, y después cuando encontró esto, la mandó a llamar y se casaron acá. ¿Cómo se llamaba su mamá? Elena. ¿Y qué número de lote era el Panguinal? ¿Y por qué se llamaba el Panguinal? Realmente no sé por qué se llama Panguinal, pero es un nombre araucano, ¿no es cierto? Realmente no sé en este momento. ¿No viene por lo de pan, por lo de la planta esa tan conocida? No, porque ¿no? Ese es pangue. Ese es pangue. Panguinal no venía de... No sé, realmente no sé. Una pregunta media que por ahí uno queda a veces, Esas cosas así, que nos llaman Panguinal, pero sí, lo que pasa es que claro, son nombres vulgares que a uno le parece tan fácil, pero si alguien le pregunta, no. Así que se afincaron ahí, y después de 2 o 3 años se vino, lo llamaron para ir a la Quetrigüé como un administrador. Entonces nos vinimos todos, digamos. Yo nací en el 30, yo nací en el Panguinal, yo soy el único que nací en el Panguinal. Yo nací en el año 30. Y a los 32, entre el 32 y 33, se mudaron a Quetrigüé. Pero él siguió manteniendo el campo con animales, con huerta, pero después lo fue dejando, ¿no es cierto? Y se lo dejó a un peón que iba a ser, que tenía allá, ¿no es cierto? Y le fue vendiendo los animales, y él se quedó después definitivamente en la Quetrigüé. ¿Fue Pinuel, claro. El que le decidió? Y después, cuando no me acuerdo exacto en qué año, se empezó a lotear esta fracción de tierras, que era de Parque Nacional, y se llamaba Villa Puerto Manzano, ¿no? Entonces él se adjudicó uno de los terrenos, que era mismo, hizo el primer pago, y pasó un problema, digamos, de cambio de gobiernos, cambio de leyes, y perdió el terreno. Lo que lo habían pagado, qué sé yo, una X suma o el total, perdía directamente todo, el derecho del terreno. Fue muy lamentable, pero como hubo tantos cambios en esos años de gobiernos militares y todo eso,
llegó otro gobierno y volvió de vuelta con la misma ley de antes, y los que habían pagado ya les volvieron a ceder el terreno y los derechos, y tuvimos esa tremenda suerte que lo volvieron a dar. ¿En qué año vinieron acá? ¿30 y pico o ya no sé? No, acá la casa se terminó en el 51 se terminó la casa. Así que el terreno vendría alrededor del 46, 45. ¿Y qué superficie tiene este terreno? El terreno tenía 12 hectáreas y media. Después se le sacó media hectárea que fue cedido, digamos, bueno, por Vialidad Nacional, por donde hicieron la ruta nueva. ¿Llegaba hasta el lago en ese tiempo? No, hasta la ruta, que pasa que la ruta le rompió, entonces se le sacó media hectárea. En este momento son 12 hectáreas que terreno quedó. ¿Y cuántos hermanos son? Somos 3. Está mi hermano y una hermana que está en Bariloche. ¿Y cómo empezó su papá? Y acá, bueno, una vez que consiguió el terreno, empezó inmediatamente, tenía un plazo bastante reducido, eran 3 años. En 3 años había que hacer la limpieza total de todo el predio, encercarlo y hacer una casa. Y la casa tenía que tener una superficie mínima, creo que de 60 o 80 metros cubiertos. Fue duro, porque bueno, en esa época nosotros mismos ayudamos a hacer limpieza, y como usted vio lo que estuvimos mirando recién, el ranchito que le decíamos, era donde nos venimos a fincar para ir avanzando más estando siempre acá, ¿no? ¿Y su papá mientras seguía trabajando para él seguía trabajando ¿De qué trabajaba su papá? Y él era administrador de la estancia. Claro. Y mientras tanto preparaban aquí. Y acá se fue preparando, claro, haciendo limpieza, haciendo plantaciones, porque imagínense las plantaciones que hay puestas son de unas 40, 50 años atrás. Así que después, cuando se jubiló él en la estancia, entonces se vino a fincar de todo acá, ¿no es cierto? Y ahí empezó con sus cultivos de rododendros y todas esas cosas, ¿cierto? Que lo que más lo apasionó fue los rododendros, ¿no es cierto? Y la cantidad era muy científico, encima tenía muchísima correspondencia de distintas universidades, de distintas partes del mundo, así que tenía una cantidad de cartas, y estudiaba muchísimo. Ha descubierto varias plantas acá, escribió un libro sobre helechos, estaba proyectado a hacer el segundo tomo, cuando después le llegó la muerte, lamentablemente no siguió, y la señora que lo ayudaba, también muy enferma, no pudo seguir tampoco, y quedó en manos, digamos, en papeles todo después, nada más, ¿no? Claro. ¿Su papá tenía ya formación, digamos, en el tema de la botánica antes de venir a Alemania? Sí, tenía una formación. Encima estudió mucho más todavía, consultó muchos libros, así que... Sí, era un científico, en una palabra, digamos, ¿cierto? Y recibió premios, ¿verdad? También el papá. Ha recibido premios también, sí, por trabajos hechos. Así que... ¿Y los rododendros y todas las plantas exóticas que trajo, cómo hacía para traerlos? ¿De dónde? En realidad yo desconozco, pero calculo que la mayoría de las plantas fueron traídas por semilla. La mayoría, porque ¿De acá mismo de Argentina o las importaban? No, todas de Estados Unidos, de distintas partes del mundo donde hay rododendros. ¿Y por qué los rododendros? ¿Qué particularidad le Y la particularidad que es una planta, es una planta... por un lado muy difícil de reproducir, segundo lugar que es una planta con una floración exuberante, ¿no es cierto? Es una cosa, entonces a cada persona se le da el hobby por algo, ¿no es cierto? Entonces para él, por lo visto, le encantó los rododendros, y empezó a hacer una colección de rododendros que calculo que no hay. O por ejemplo acá en Sudamérica no calculo que haya ninguno que tenga esa variedad, está más o menos. Yo no lo puedo identificar porque ahora cuando se haga el jardín botánico realmente tiene que venir gente especializada, digamos, ¿cierto? Encima son plantas todas naturales,
No hay híbridos. Eso me iba a preguntar, no hizo ningún tipo de... No hay ninguna mutación de nada, porque hoy en día hay 50.000 plantas, son todas híbridas. Estas son autóctonas, o sea, son originarias, especies sacadas, claro, del bosque a este bosque, ¿cierto? Porque en el bosque de Manchuria hay, en el Nepal hay un valle de los rododendros, no sé si sabía, donde crecen naturalmente como acá crecería un coihue. Se llama el Valle de los Rododendros, ¿cierto? De ahí provienen, digamos, la mayoría de los rododendros, ¿cierto? Están en un clima ideal y se reproducen, en Canadá también, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en todas partes ahí, pero son todas plantadas, digamos, ¿no es cierto? Claro. También diríamos, ahora acá se están reproduciendo, tampoco no se reproducen, ¿no es cierto? Les cuesta reproducir. Nunca hemos podido sembrar que se siembren solas, ¿no? Ustedes tienen que sembrar. Yo las tengo que juntar la semilla y ahí, bueno, con el cuidado, digamos, dentro invernadero, lo hago hijos, ¿no es cierto? Y el otro tema es hacerlo por esqueje. O sea, ¿qué significa? Eso significa demandar el tallo hacia la raíz, hacia la tierra, digamos, ¿cierto? Entonces ahí se forma una raíz. Las guías que me hablaban usted hoy. Las guías, claro, y entonces esas guías, estando en la tierra, se forma una raíz. A los 2 años más o menos, usted puede desprenderlo de la planta madre y hace una planta nueva. Pero es un proceso lento, y por eso que los rododendros tienen un costo alto, porque son lentos, ¿no es cierto? Y difíciles, no todo. Yo recién les mostré los hechos en esquejes, así a puro palito. Algunos prenden, otros no. Necesitan un proceso muy especial, necesitan tierra especial, varias cosas especiales, digamos. Si no prende, no es tan sencillo, claro. O sea que fue un gran logro. Y bueno, claro, mi padre tuvo esa, y encima sobre un gran estudio sobre estas cosas, tuvo bastante suerte, ¿no? Y yo, digamos, sin querer, bueno, me apasionó sin tener nada conocimiento botánico, pero absolutamente nada. Me vine acá porque, bueno, era el hijo mayor y pensaba poder mantener de alguna forma esto, digamos, sabíamos qué íbamos a hacer con todo este jardín. Mi padre ya en los últimos años ya podía hacer poco, por un lado de salud y sus años que tenía. ¿En qué año falleció? Él falleció a los 86 años. 87. Hace 12 años ya, hace que falleció. Pero dentro de todo hace poco tiempo. ¿Su mamá había fallecido? Falleció 2 años antes. Sí. Y bueno, yo me hice cargo de esto y bueno, al principio sin tener nada de conocimiento me fui incorporando a través de la lectura y la cantidad de libros que tiene mi papá y científicos. Fui leyendo hasta que se me entusiasmé tanto de lo que llegué hoy en día, digamos, hacer un vivero, una cantidad de cultivos, todas esas cosas. Lo que en su época el papá lo tenía también, digamos, ¿cierto? Y volver, y bueno, es un honor de llegar de vuelta a esto, ¿cierto? A pesar de no tener tanto conocimiento, ¿cierto? Sí. Tengo por lo menos los conocimientos mínimos para poder manejarme, digamos, ¿no es cierto? Tomó la posta de su papá, digamos. Y más o menos, digamos, en parte es casi un don que se me ha dado, digamos, sin querer, digamos, ¿cierto? En este caso, ¿no? Así que estoy muy contento en este sentido, ¿no? Por poder seguir ese trabajo. Sí, sigo recibiendo semillas de distintas partes del mundo, probando siempre cantidad, y ahora con el paso del botánico, claro, hay que demostrar la cantidad de cosas, plantas exóticas como plantas autóctonas, de reunirlas, digamos, en un centro que se llama un botánico, digamos, ¿cierto? Con su nomenclatura científica, nomenclatura común, digamos. Común, ¿no? Para que lo entendamos todos. Para que lo entienda la gente común y los científicos, ¿no es cierto? Así que bueno, en eso estoy empeñado, digamos, ¿no? ¿Y ahora su papá cómo lo tenía organizado el vivero y qué cambios le hizo? Mi papá no tenía, digamos, vivero, él lo tenía más como hobby. ¿Y a qué se dedicaba aparte de eso entonces? ¿O vivía del tema de escribir y de las plantas? Él vivía, digamos, vendiendo
cierta cantidad de plantas. Él tenía una jubilación y con eso se mantenía. El vivero, digamos, no era un vivero, era un botánico, un jardín que él manejaba y vendía plantas al que quería, nada más. O sea, no es que se dedicaba a full como me estoy dedicando yo, digamos. Yo mi parte la hizo más comercial, digamos, ¿cierto? Es lo que era muy joven. Claro, yo estoy reproduciendo plantas, una variedad por cientos o por miles. Él hacía 5 o 6 y bueno, la vendía o no la vendía, nada más, ¿cierto? Esa era la diferencia, ¿cierto? No tenía tampoco invernáculos, yo estoy haciendo todas las cosas ahora con más ciencia, digamos, ¿cierto? Más método. Más, claro, distintos métodos, digamos, claro. ¿No? O sea que desde que su papá adquirió este terreno, un tiempo no había tampoco ni jardín ni nada. Y cuando él se jubiló, ¿en qué año? En los años 60 más o menos. 60, 70. 50, 55, 55 creo que más o menos. Desde el 55 él comenzó con el tema de las plantas, de los rododendros específicamente. Específicamente los rododendros, ¿cierto? ¿Y usted cómo tiene dividido acá el vivero? ¿Cómo lo tengo? Dividido, ¿qué tiene? Vimos afuera recién una parte de arbustos. Bueno, el vivero está dividido, claro, en distintas secciones. Por un lado son árboles, precisamente árboles, digamos, ¿cierto? Casi en la mayoría con hoja caduca, casi. ¿Por qué? Me preguntará, porque los árboles de la zona son todas perennes, casi todos. Entonces, para introducir, digamos, árboles de hoja caduca, por un lado para los parques, como yo me dedico a hacer parques, ¿cierto? O a proyectar parques, se necesitan muchos o distintos colores, ¿no es cierto? Tamaños de árboles y formas distintas. Entonces, un poco para salpicar, digamos, dentro de un poco monótono que es el bosque autóctono, digamos, ¿cierto? Después la segunda parte es todo lo que es arbusto. Arbusto comprende una planta que esté de 50 centímetros, 1 metro, 2 metros de alto, 3. Se considera arbusto, digamos, ¿cierto? De distintos colores para distintas cosas de jardín, ya sea con flor o con hoja o lo que sea. Después está la otra parte que sería las coníferas, ¿cierto? Que es muy extensa, es imposible tenerlas, imposible porque es muy grande la gama. Entonces uno tiene lo que más sale, lo que más se necesitaría, digamos, para un parque también, ¿no es cierto? Siempre considerando el tema de construcción de jardines, digamos, ¿cierto? Y para poder reforestar también, ¿no es cierto? Y después está la otra parte que vendría a ser las herbáceas, que las herbáceas son plantas perennes, ¿cierto? Algunas son perennes de 2-3 años, otras son perennes de corto plazo, otras son de muy largo plazo, o no mueren nunca. Eso es la parte más fuerte que tengo, la que más cantidad y más variedad tengo, ¿no es cierto? Porque la que más se vende para los jardines, ¿no es cierto? La que más mercado tengo, ¿cierto? Y después están, digamos, las plantas roqueras, que también son herbáceas, pero más miniatura, que son especial para roca, para jardines de roca, muros, en fin, balcones, para cosas especiales, digamos, ¿cierto? Y después están todas las plantas, ¿cómo se llama? Las autóctonas. Todas las que no hay en estos bosques, como le estaba mostrando, roble pellín, raulí, ¿cómo se llama? Bueno, una cantidad de plantas, o árboles más que nada, ¿no? Para tener la gama completa. Y después, bueno, hay una parte, un poco hay bulbos, y después hay una parte de helechos, y una parte que quedaría todavía, y después en la primavera o verano las anuales, ¿no es cierto? Para el mercado, digamos, ¿cierto? Que eso no es el fuerte, porque el fuerte es la perenne. Y volviendo un poco a la historia, cuénteme cómo recuerda usted a su papá, a su mamá, qué cosas nos puede contar como para describirlos, conocerlos un poquito mejor a su papá y a su mamá, que
todo el mundo habla, pero... Bueno... ¿Cómo los recuerda usted? Y los recuerdo como un matrimonio muy unido, con una pasión muy grande, especialmente en las plantas. De ahí, digamos, la gran vocación. Mi mamá igual. Así que ellos han hecho un tremendo esfuerzo, digamos, ¿cierto?, para poder consagrar lo que han dejado, digamos, lo que estoy cuidando o buscando de cuidar lo mejor que pueda, digamos, ¿no? ¿Y a su papá le gustaba el deporte del esquí? Sí, le gustaba el deporte, especialmente, bueno, montaña. Él era andinista ya de Europa, recorrió mucho, así que cuando llegó acá se encontró con el material justo que necesitaba, ¿cierto?, montañas. Así que ha escalado mucho, le gustaba andar siempre, realmente. ¿Quiénes eran sus compañeros de...? Ha tenido varios, acá en Villa Angostura ha tenido a los Meyer, que son conocidos, los Hensel, después anduvo con el profesor de esquí que vino de Europa, que fue un tal Hans Nebel, que fue el profesor de esquí, y él también hizo varias giras. Después hizo muchas giras también con Otto Meiring, también fallecido. Ha tenido muy buena relación con Noel Mayer y otra gente que yo no recuerdo, digamos, ¿no es cierto? ¿Y usted a su vez tenía mucha gente científica que venía, que incluso especialistas de hongo, especialistas en líquenes, especialistas en distintas gamas, y que siempre los llevaba a hacer grandes excursiones, digamos, ¿no es cierto?, ya sea especialista en helechos y todo. Eso me acuerdo porque muchas veces lo acompañaba como chico, ya. ¿Ustedes iban con él cuando iban a escalar? Él tenía una lancha que la dejó hacer cuando él estaba en el Panguinal, y después acá en Quetigüe también la tenía, y siempre salíamos. Hoy acá, mañana allá, siempre salíamos. Y él andaba en el bosque, siempre juntaba, tenía su herbario y buscaba plantas y plantas. Para nosotros era una cosa, era un juguete para nosotros, porque nosotros andábamos haciendo otras travesuras, ¿no? Pero él sí. Pero dentro sí era un hombre muy científico, muy serio en sus cosas, ¿no? Siempre fue así, ¿no? De ahí el renombre que tuvo, ¿no es cierto? Así que, y mi mamá, bueno, el trabajo que han tenido ellos en la estancia era bastante arduo, digamos, de manejar tambo, quinta, invernáculos, jardines, todo eso tenía que hacerlo, así que... ¿Y su mamá se acostumbró a eso acá o ya había trabajado en el campo? Ella no. ¿Fue un cambio grande? No, ella tuvo un cambio muy grande, porque ella venía de una familia bastante de bien y hoteleros. Entonces, claro, llegar acá a esta zona le fue muy duro. Realmente le fue muy duro. Bueno, pero a la larga se tuvo que adaptar, digamos, y acompañar. La zona le gustaba, ¿no es cierto? Pero dentro de todo era difícil. Encima, bastante incomunicación, porque siempre hemos estado viviendo en el campo, donde no hay luz, donde no hay teléfono, donde no hay una cosa u otra. Entonces, a la larga se hace difícil, claro, la vida un poco, ¿no? ¿A ustedes los tenía en su domicilio o ella ya iba a un hospital cuando tenía familia? Yo nací solo. ¿Y encima primeriza? Y primerizo, sí. Mi hermana ya nació en Bariloche. Y mi hermano también. Yo soy el único que nací solo. Porque mi padre fue a buscar la partera, cuando llegó yo había nacido. Ya está. Ya había nacido. Y porque las épocas eran tanto que había que cruzar en bote, ¿no es cierto?, buscar la partera de a caballo, porque no había camino, así que eso eran otras épocas, ¿no? Uno casi que no lo puede creer, pero hay gente que cuando uno le cuenta una cosa de eso no lo puede. Pero era así. Así de cruda la realidad, ¿no? Claro. ¿Y esta casa en qué época la hicieron? ¿Quién la construyó? Y esta la construyó, esta casa se hizo, yo la terminé en el 51, así que habrá empezado en el 49, calculo que empezó.
lo hizo un carpintero que estaba haciendo trabajos en Quetrihué también así tipo rústico. Entonces él le pidió que si le podía hacer el casco y techo. Entonces vinieron acá a instalarse con un campamento y se provió la madera directamente del campo, se llevó partes, incluso se llegó a cerrar a mano aquí, pero no dio resultado, así que se llevó con camiones a Angostura y ahí se dejó hacer los bloques, ¿no es cierto? Porque es todo de madera maciza. ¿Esto? No, esto no es macizo, pero todo el casco, todo alrededor, todo macizo, todo, ¿cierto? ¿Todo tronco? Todo tronco. ¿Y en qué aserradero había en esa época allá? En la Angostura, mire, no me acuerdo bien, porque incluso todavía yo era medio chico, no me acuerdo, pero había uno, había un aserradero muy cerca donde en este momento está Montué. Ahí había un aserradero. Por ahí había un aserradero, sí. Y ahí fue donde hicieron procesar. ¿Qué madera utilizaron? Todo ciprés. Porque todo del mismo campo. ¿Pero acá ahora sigue habiendo ciprés o se ha perdido un poco? No, sigue habiendo ciprés. Sí. Ahora hubo una gran baja de ciprés por los grandes temporales que sucedieron varios años ahora y han hecho un desastre, digamos, los temporales, ¿no? Pero ahí aún sigue habiendo madera y sigue saliendo madera, o sea, siguen haciendo ciprés. Así que... ¿Tenían que tener alguna autorización? En esa época era parques, tuvieron que presentar los planos ante parques para autorizarse. Siempre todo bajo parques. Y este terreno tiene título firmado por el presidente de la República, porque era de parques nacionales. Esto pasó recién cuando no sé en qué año pasó al ejido municipal, que no tengo idea cuándo pasó. Entonces ahora también los impuestos todos pasan ahí. Antes se pagaba directamente, se pagaba a parques nacionales, ¿no es cierto? ¿Y a la madera se le hacía algún proceso especial para antes de construir no sé, nada. Se le daba después una mano de aceite afuera, nada más. Aceite, sí. Pero no de los que hay ahora. Aceite de lino que se usaba. Aceite de lino se usaba. Antes se usaba aceite de lino, claro. ¿Y a quién se le ocurre hacer el tan particular balconcito con las maderas esas? Y es que pasa en la misma época se hizo así con... Y en esa época se usaba mucho, digamos, toda la construcción era típica, digamos, ¿no es cierto? Típica europea, digamos, ¿no es cierto? Encima uno tiene que buscar, digamos, las formas o encontrar maderas que se adecúan, digamos. Claro, porque es una forma particular, digamos, no está allá del balcón, el hecho de poner esas ramas. Claro. ¿Esa lo hicieron después o...? Esto se hizo después, se había proyectado, pero se hizo unos años después. Claro, sí. Sí, en realidad el balcón se lo proyecté yo y yo le hice las maderas, pero como no tenía tiempo, entonces lo armó un carpintero. Ajá. ¿No es cierto? Como yo hice otra lucarna, hice algunas modificaciones dentro de la casa. Ahora muchas modificaciones ya no se van a hacer dentro de la casa porque por ahí queda como museo, como parte del museo, digamos, ¿no? No sé si se va a realizar o no, o se va a llevar a un museo. Acá todavía están archivadas una cantidad de cosas del papá, digamos, cosas ¿Y tiene, por ejemplo, los manuscritos de su papá? ¿Los conserva usted? Están todos bajo llave, guardados. Eso es muy importante. Sí, están todo, está todo guardado. Es para el día de mañana, para ver cómo se va a terminar esto, ¿no? Ese tema. Claro. Pero es muy importante que se guarden esas cosas, porque muchas veces sucede que los hijos... Y muchas cosas se llevaron al museo, que están en el museo. Y nosotros en el museo hemos puesto más cosas nosotros casi que todo el resto de la gente. Hay herramientas de labranzas, la primera motosierra que llegó a Villa Angostura la tuvo mi padre. ¿Ah, sí? Claro, entonces todo eso está en el museo, todo está allá. Sí. Y muchas cosas que hemos tenido guardado acá, hay fotos también, por lógica, ¿no? Fotos y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Don Dim. Lo vamos a dejar porque sé que tiene que hacer un montón de cosas, tiene que plantar los bulbos, ¿no? También pasó.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo se llaman ustedes? Fermín Barría, Heriberto Barría. Bueno, ¿cuándo nacieron? En 1930. Yo en 1922. Ajá. ¿Y sus padres cómo se llamaban? ¿De dónde vinieron? Domingo Barría. José Domingo Barría. ¿Y de dónde vino? De Puerto Montt, Chile. ¿Y su mamá? De San Paulo. También de Chile. ¿Cómo era el apellido de su mamá? Tránsito, Paichili. Paichili. Ajá. Tránsito, Paichili. Bueno, cuéntenme, ¿dónde vivían ustedes cuando eran chicos? Bueno, nosotros primero estuvimos allá en el Rincón, Plaza Rincón. Ahí fue la primera vivienda que estuvo mi padre. ¿Y a qué se dedicaban allá? Y así, con animalitos, gallinas, y sembramos papas, pero era muy heloso, se daban todas. Ajá. Así que de ahí mi padre no le gustó, se vino, los levantó a todos y los trajo para acá. ¿Y en qué año vino su papá de allá de Chile? Que él decía que tenía 18 años cuando vino. 18 años. Los trajo un amigo. Ah, como que vinieron a fines de siglo, más o menos, vinieron ellos. ¿Su padre y su mamá se casaron acá? ¿Se casaron acá en Argentina? Sí, en Argentina. ¿Y después dónde vinieron a vivir? Después se vino mi papá, los llevó allá al otro lado, donde está el aserradero Madesur, que todavía están los pinos del Copán. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? En ese tiempo eran los mayores, la Teni, Madalena, Otilia, Melchor, que está en la ciudad, y Oscar de la ciudad, y Oscar. ¿Y cómo era la vida de ustedes cuando era chicos? Lo más antiguo, no, después hay más. Ah, ¿cuántos son en total? Somos 10. Ah, 10 en total. Sí. Que nacieron, digamos, en otra tanda. Acá, sí, en esta parte, de Correntoso. ¿Vivieron en el Correntoso después? Sí, acá, el lugar llamado Correntoso. Toda esta parte por acá. ¿Qué ese era, digamos, un terreno que se le había, estaba la familia Paichili, la familia de su mamá? Sí. Y Santiago nomás. Claro, los Santiago y los Paichili. Sí, esos eran los dueños de los terrenos. ¿Y estaban emparentados entre ellos? Sí, porque como ser Paichili era una señora de mi papá. Ajá. ¿No? Ajá. De los antiguos. Ajá. Sí. ¿No? Se casó con una de las hijas de los Paichili. No, con los Santiago, digo, los Santiago no. No es padrino. Conocido, ¿no? Claro, vecino. Sí, vecinos del lado. ¿Y qué hacían ustedes cuando eran chicos? ¿Cómo se entretenían? ¿Trabajaban mucho? Y se trabajaba, sí, porque siempre fue de siembra, y mi padre le gustaba mucho sembrar, así que teníamos que hacer limpiezas, quemar ramas, hacer cerco, arar con bueyes, fue la siembra, ¿no? Así que llevaba mucho trabajo. Después de cultivado ya se pasaba un poco el trabajo porque ya se esperaban más cuidar. Después se hacía leña, si podía ganarse algo. ¿Y con qué jugaban? ¿Se entretenían con algo ustedes cuando eran chicos o estaban...? Y bien poco, correr. Casi no le tenían trabajando. Sí. Claro. Poco lo dejaba jugar, ¿sí? Se deschampaba mucho, hacía asada. Sí, en ese tiempo era todo en montaña, no había. Claro. Usted era chiquito cuando se fundó acá en el 32 la estación radiotelegráfica. ¿Se acuerda de eso? ¿Fue o no? No, ¿no es cierto? ¿No se enteraron?
de la fundación. Usted no, porque tenía 2 añitos, aparte. Claro. En el 32 fue y se nació en el 30. Y cuénteme, con respecto a los paichí, bien el tema de la ubicación de la casa, me dicen por la zona del Correntoso, ¿bien dónde era que estaba ubicada? Más o menos como para tener de referencia algo que haya ahora. Sí, se acuerdan. Ahora Cuyincó, ¿cómo hay? ¿Por acá Cuyincó? Está arriba. Ahí era donde vivían los paichí. Sí, una pareja. Una parte pareja y ahí cerquita, así como 100 metros. Cuyincó. Y ahí en Cuyuncó estaban los andreados. ¿Y ustedes iban seguido a Bariloche? ¿Cuándo conocieron Bariloche, por ejemplo? Sí, cuando ya venían los autos, cuando se hizo el camino. Ajá. Porque acá no había camino de auto, no un camino. Mi papá para ir a buscar las cosas tenía que ir allá, luego a Limay, que decir. ¿A lo de Jones? Sí. ¿Iban? ¿Cómo le llamaban en esa época? Limay. El boliche de Limay le llamaban. Sí, ¿Y en qué iba su papá? A caballo, en carguero. Se invitaban con andreados, paichí, armaban su viaje. ¿Y cada cuánto iban? Cada uno con su carguero. Yo para traer traían una bolsa de harina y así azúcar, hierba. Y la bolsa de harina más o menos un mes, cada mes casi. Sí. Una vez por mes iban. ¿Y cuando se quedaban cerrados los caminos, se manejaban por el lago o quedaban ahí? Bote no había. Me está hablando de cuando estaban en el rincón, ¿cierto? Que estaban más claro. Más aislados, digamos. ¿A Chile iba seguido su papá o no? Sí, casi todos los años, porque tenía una mamá. Iba de visita. ¿Y se proveían de algo de Chile o no? No, nada. No. ¿Y los animales, por ejemplo, los animales que tenían, y lo utilizaban ustedes para ustedes o tenían alguno como para vender? Por ahí se vendía también. ¿A dónde lo vendían? Entre los vecinos, sí. Se vendía. ¿Y su mamá qué les hacía de comer? ¿Se acuerdan de alguna comida típica? A ver, porque me imagino que ha cambiado mucho. ¿Qué se acuerdan que les hacía su mamá de comer? Bueno, cosa antigua, teníamos el mote. ¿Cómo era eso? El trigo, el hervido. Se partía el trigo con molino. Manual. Ajá. Partía. ¿Y lo hervían? Claro. ¿Y eso se comía? Sí, eso se comía. Sí, eso se hacía sopa. ¿Y a veces se carneaba un caballo, hacían charque. ¿Cómo es el charque? Usted cuénteme, porque ustedes hablan eso como que lo conocen, pero acá nadie... ¿Cómo es el charque? El charque, carnean el caballo y lo charquean todo y le echan sal, así, bien salado. Y se ahuma. Y eso dura como para todo se seca y eso se seca y quedan, dejan colgado. Y si no, dentro de una bolsa, así seco. ¿Alguna comida en especial así para algún acontecimiento en especial que se hiciera algo diferente, se acuerdan? ¿O no variaba? Sí, por ahí variaba también. ¿No? Porque se hacía la polenta también. El maíz, Sí. El maíz como en el molinillo, o sea. Todavía tenemos el molinillo viejo. ¿Lo tienen? Sí, cabrón. Qué bueno. Y ahí se molía y se hacía la polenta. ¿Y cuándo hacían fiestas? Y fiesta era un poco raro, ¿no? ¿Y qué era lo que ameritaba que se hiciera una fiesta? Se hacía fiesta. Ajá, como para varios días. Bailaba